Hola, bon matí, bon migdia ja, gairebé. Anem a passar a la següent taula d'aquesta segona jornada del Festival Liternatura que organitzem des de Biblioteques de Barcelona i ho fem aquí dalt a la Biblioteca de Collserola perquè estem especialitzats en literatura de natura. I bé, fem un club de lectura que aquesta serà el tercer any que ho fem i també aquesta és la tercera edició d'aquest festival. Moltíssimes gràcies per pujar aquí a la muntanya. Un dels nostres objectius és difondre aquesta literatura i sobretot tot el que ens ve a dir. Enguany l'hem dedicat a l'aigua i als ocells. A l'aigua, per tota la problemàtica que hi ha, que cada vegada serà més, per sort està plovent, ara bé, això no vol dir que hàgim de continuar cuidant-ho i una cosa és el que es veu, que està plovent, però l'altra és el fons, que igualment hi ha una escassetat d'aigua molt important i que hem de continuar conscienciant-nos. Avui hem tingut un taller amb els sons, precisament, sons de l'aigua, sons d'ocells, amb l'Eloïsa Mateu, i també tenim a la Maria Belmonte amb el seu llibre El murmullo de l'agua. Aquesta segona taula la conduirà el Marc. Moltíssimes gràcies per pujar. Moltíssimes gràcies, Maria i Eloïsa, per regalar-nos aquesta estona i aquesta conversa. Benvinguts a tots i totes per pujar i gaudiu. Molt bé, bon dia i gràcies per la invitació. Tenim aquí la María Belmonte, que es... ¿Quieres un poco? Sí. Ay, perdón. Un poco de agua, sí. Justamente si hablamos del agua... Hablando de agua. Sí. Vamos a ver. Bueno, la Maria va estudiar Història a la Universitat de Deusto i Antropologia a la Universitat Autònoma. De Barcelona. De Barcelona, sí, l'Autònoma. I ha publicat uns quants llibres a Acantilado, entre ells Los senderos del mar, un viaje a pie, y este que creo que es el último, ¿no? El murmullo del agua, fuentes, jardines y divinidades acuáticas, ¿no? Que ahora hablaremos de él. I la Eloïsa Mateu, pels que no heu estat abans a baix, que hem tingut una sessió magnífica d'escoltar els sons, es va formar com a biòloga i després, ara en parlarem, va tenir un parell de revelacions a la seva vida i va canviar i va començar a treballar com... Es va donar compte que li interessava més fer com un treball de camp i va començar a treballar amb el so i ha anat com creant arxius sonors d'ocells, de rius, d'espais on ella ara ens ho explicarà. I jo volia començar amb una pregunta que faig últimament, perquè també suposo que el Gavi em va convidar perquè els darrers anys vaig treballar en una peça escènica que es diu justament Què és el agua, on portàvem al públic també espais de mar. Y yo quería empezar preguntándote esto, ¿no? ¿Qué es el agua para ti, María? Buena pregunta. Pues el agua es uno de los elementos, o quizá el más misterioso del planeta. Parece que es algo muy cotidiano, muy habitual, abrimos un grifo y hay agua. Y sin embargo, mientras escribía este libro y leía libros científicos, hay un libro maravilloso que se llama H2O, una biografía del agua de Philip Ball, y ahí cuenta absolutamente todo sobre el agua. Y lo que llama la atención es que todavía los científicos no se han puesto de acuerdo en saber exactamente cómo llegó el agua a nuestro planeta y ni siquiera cómo funciona exactamente, cómo funcionan las moléculas del agua. Esto último no os lo puedo explicar porque es muy científico. Pero lo del origen del agua es algo muy poético, muy bonito. Una de las teorías es que cuando nuestro planeta era una bola incandescente
y se fue enfriando. Todo esto hablamos de millones, millones, millones de años. Cuando se enfrió, se formaron nubes que no podemos ni concebir, y estuvo lloviendo también durante millones y millones y millones de años, hasta que se formaron los mares, los ríos, los lagos. Esa es una teoría. Y otra, más nueva, es que el agua fue llegando a nuestro planeta en meteoritos, gota a gota, iba golpeando el planeta y se iba quedando. O sea, todo esto contado de una manera muy poco científica, pero no sé, es lo primero que me ha llamado la atención, ¿no? Que todavía no se sepa exactamente ni el origen del agua, ni cómo funciona exactamente el agua, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí ya la miras de otra manera, con una reverencia especial, y eso. I per tu, Eloïsa? Per mi? Bé, l'aigua és una... estic d'acord amb la Maria, és un element supermisteriós i si parlem del tema del so, a veure, jo recordo un llibre d'en Cousteau, que va ser una de les persones que ens va revelar una mica la vida dels oceans, no sé si recordareu aquest personatge, no? I va publicar un llibre que es deia, no sé el títol exacte, però era així com un mundo silencioso, no? I jo me'n recordo que jo quan estava a la facultat estudiant biologia i després vaig entrar a treballar al departament de biologia animal i amb peixos, precisament, doncs la idea era que els peixos eren muts i sords, sí que captaven una mica les vibracions de l'aigua, però era un món silenciós, no? Però actualment sabem que el mar no és en absolut silenciós, és a dir, és una miqueta la cosa, no? De que ara estem descobrint, o els científics ens estan descobrint que el mar no és en absolut silenciós, sinó tot el contrari, que és un entorn molt, podríem dir, sonor i sorollós per culpa de l'home, però molt sonor, que les criatures al mar es comuniquen per vibracions, que no deixa de ser so, tot i que a vegades nosaltres no ho percebim com a so, però es comuniquen amb vibracions, fan sorolls, fan percussions, fan... En fi, no, bueno, perquè ja tots hem sentit les balenes, no? Ja sabem com fan les balenes, aquestes cançons, etc. Però és que jo també estic parlant d'invertebrats, de peixos, de crancs, etc. És a dir, que el mar i l'aigua, si heu estat abans a l'aula, haureu sentit una miqueta una bassa collserola com sona sota l'aigua. I fins i tot les plantes produeixen sons que segurament els animals saben interpretar, i el misteri aquest de l'aigua es torna a sortir ara, no? De que resulta que no és un món silenciós, sinó tot el contrari. És una finestra oberta ara, descobrir que els animals també es comuniquen. Els animals aquàtics amb una petita bassa també es comuniquen per sons. Bueno, per mi és una cosa molt sorprenent i que crida molt l'atenció i que venen ganes de posar-se a escoltar. ¿Le puedo hacer una pregunta yo a Eloïsa? Bueno, he estado escuchando sus grabaciones y me ha parecido algo maravilloso. En su web podéis escuchar muchísimas. Me ha encantado hay una grabación de una pequeña cala en Córcega al amanecer, y el vaivén de las olas me ha parecido exquisito y muy relajante. Y lo que te quería preguntar, dentro del océano existen unos lugares muy misteriosos que son esas pozas o ollas, no sé cómo se les llama, de las que sale un agua a una temperatura enormemente caliente de la Tierra, y una de las teorías del origen de la vida precisamente es de esas simas, ¿no? O sí, como se les llame. Sí. Hay grabaciones, se puede escuchar. No lo sé. ¿Qué hay ahí? Glu, 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 glu. No lo sé, la verdad. Porque tiene que ser... Y Pues no sí. se puede llegar, además, ¿no? No, Sí. no sé, son cámaras, creo que, Vale. como
Sí, como submarinos de estos con cámaras. Sí, no tengo ni idea, pero a lo mejor tendría que ser una tecnología muy especial porque la temperatura es muy elevada. Además creo que también son aguas como muy sulfurosas, es decir que un micrófono vulgar os disolverían se disolvería el material, en un vale. poco y no llegaría a nada. No, queda para el misterio la imaginación, ¿no? Igual que uno imagina cómo se creó la vida en esta especie de sopas, ¿no? Sí, sí. Sí. Pero está bien, ¿no?, que haya sitios todavía misteriosos a Sí. los que el ser humano tampoco pueda acceder, porque si no, Sí, harían sí. alguna cosa allí, algo termal, algún complejo turístico. Algo harían, sí. En fin. Bien, y María, cuando tu libro Los senderos del mar, que ya desde el título, ¿cómo te planteaste la escritura, ¿no? O sea, de este libro era como que tú ibas caminando por rutas, digamos, como también escuchando el mar, ¿no? Y a partir de ahí como narrando las historias Sí. de los que habían pasado por esa costa, ¿no? Bueno, yo terminé mi primer libro, se publicó en 2015, que para mí fue una sorpresa inmensa, un cambio en mi vida tremendo, y me preguntaba, ¿y ahora de qué voy a escribir? Y había una cosa muy curiosa que cuento en el primer capítulo, y es que había un olor en mi cerebro de mi adolescencia que venía, recurría y volvía a aparecer en mi mente. Y yo pensé, era un olor que sentí en Biarritz, donde yo iba de adolescente, y yo pensé, bueno, en Biarritz hay algo que me está llamando. Y como no sabía sobre qué escribir, digo, voy a ver qué pasa en Biarritz. Entonces llegué allí, no volví a oler aquel olor, ya no existe, ¿no? Pero, sin embargo, me di cuenta que podría haber un libro de la costa vasca. Yo conocía la costa vasca de ir en coche a las playas, a comer a Orio, Rodaballo, pero a mí me encanta caminar y viajar a pie. Y dije, ¿y si recorro la costa desde Bayona, desde la parte francesa hasta Cantabria, qué me voy a encontrar? Entonces, claro, cuando viajas a pie, lo que haces es descubrir esos lugares de una manera totalmente distinta. Que cuando viajas en coche o vas puntualmente a un lugar era estar todo el día desde que amanecía hasta que llegaba al próximo pueblo en contacto con la naturaleza, con el mar. Entonces tuve que aprender realmente qué es el mar. Y también me documenté, aprendí qué son las olas y descubrí que las olas que llegaban a romper en la costa vasca venían desde la península de Labrador a 6.000 kilómetros de distancia. Entonces, para mí todo ya iba cogiendo un aura muy poética. ¿Qué son esas pozas cuando baja la marea? Que yo de pequeñita iba allí a buscar, a mirar pececitos y animalitos y tal, y volver a bajar ahora a contemplar las pozas, saber qué son los granos de arena, de dónde han llegado, eso que pisamos sin darle importancia, pero igual son fragmentos de rocas que han viajado miles de kilómetros. Entonces todo eso lo fui descubriendo durante ese viaje que dura como 15 días, no tienes que ser ningún atleta para hacerlo. Son etapas de un pueblo a un pueblo, llegas por la noche cansada y hambrienta y te encuentras con esas tabernas del País Vasco llenas de pinchos, que también es una experiencia maravillosa. Entonces, bueno, escribí ese libro un poco contando mis experiencias y contando qué es eso, qué es el mar. Los senderos del mar descubrí que existen y son autopistas subterráneas en el océano que están íntimamente ligadas con la atmósfera, con el clima atmosférico del exterior. Todo está en nuestro planeta y en el universo íntimamente ligado, no hay nada que esté separado. Y entonces, bueno, fue ir haciendo un descubrimiento tras otro, aparte de que me lo pasé muy bien mientras caminaba y iba teniendo aventuras con la gente que conoces y bueno, fue muy bonito. Sí, se nota en la lectura de tus libros que hay un goce ahí, ¿no? En ese tu contacto con los espacios y luego escribes pues Sí. bueno, que narras un poco
impresiones, pero claro, ahí todo el rato ese asombro con la belleza, ¿no? Sí. Y más tu... No, y tu cada día erupción, ¿no? es distinto. Un día llueve, otro día hacía un viento que me tiraba, otro día hace un calor tremendo. Conoces gente, me acuerdo que hay un tramo que es Camino de Santiago y yo iba con y los peregrinos se paraban y yo iba sola y me acuerdo que venían señoras a decirme, ay, y viajas sola y no tienes miedo. Y yo le decía, pero mire, si somos aquí una multitud, ¿de qué voy a tener miedo, no? Luego, afortunadamente, ya el camino se separaba y el camino de la costa ya era muy solitario, que es lo que a mí me gusta. Y aparte que, bueno, miedo de qué, ¿no? Me perdí, curiosamente, en 2 ocasiones porque hay gente que le gusta cambiar las señales, hay gente, no sé por qué, que te confunde. Y bueno, pero bueno, siempre salen lo que yo llamo los ángeles del camino que te ponen enseguida, ¿no? En la buena dirección y me he perdido alguna vez viajando por Grecia también, pero siempre aparecían ángeles que me decían, no, por aquí no, por aquí. O sea que todo fue fantástico. Clar. I tu, Luisa, clar, arriba un moment a la teva biografia que decideixes ja que cada viatge serà per anar a gravar els sons, no? O sigui, que, Sí. que ja el viatge és un pretext per una mica escoltar diferents llocs del planeta, no? Sí, I sí. llavors ja tu sempre... I aquests viatges els fas tu sola, els fas acompanyar? No, aquests viatges normalment els faig amb el meu company. Bueno, he fet alguns jo sola, o convidada per algú, però amb el meu company, que és biòleg també, diguem-ne que les vacances seves i agafant sempre una mica més de temps si podíem, i sobretot al principi, doncs era per fer un viatge, però a veure, no ho pensàvem tant com anar a fer un viatge, com anar a descobrir espais naturals, el més naturals possibles, o el més intocats possibles. És a dir, si anàvem... volíem no anar a recórrer aventures, encara que després en puguis tenir, perquè et perds o perquè el que sigui, com anar a descobrir la natura el més intocada possible i anar a veure tal o qual espècie, però sobretot aquell bosc, aquella zona, aquella selva, etc. No? I sí, sobretot hi ha una època que cada viatge que fem és així. I jo carregada amb les meves màquines de gravar, etc. Sí, no faria fotos, simplement... Només els sons. Les eines, sí. Que suposo que amb els anys també cada cop és més lleuger, no? Per la tecnologia es fa com... Sí, la tecnologia afortunadament s'ha fet més lleugera, afortunadament perquè em faig més gran i em costa més. Jo quan penso al principi que anàvem amb un magnetofon, que ell sol ja pesava, no sé si 16 quilos. 16 quilos. Bueno, amb les bateries i tot, les bobines, més la motxilla carregada de bobines, que amb una bobina només podies gravar 15 minuts. És a dir, abans de dir això ho gravo, tu havies de pensar molt, perquè no és com ara, que dius gravo i després a casa ja m'ho escoltaré, que després a vegades la feina és trobar el temps per escoltar-te, perquè és com fer les fotografies, no? Que vinga, fotos. Però clar, amb el so te l'has d'escoltar, és més complicat. Que bueno. Però en aquella època, clar, al principi, doncs, anaves molt carregat, pràcticament a la motxilla només portes l'equipament de gravar, i a més ens agradava molt viatjar en aquella època doncs, amb transport públic, agafant autobusos i anant a dormir a poblets, etc. No? Coses que ara són més complicades de fer, perquè sembla que ara fas un viatge i ja no sé per què ja t'has de ficar dins un circuit més turístic o viatjar d'una manera molt més organitzada tot. No? Quan vols visitar una zona protegida, és un parc, és un no sé què, és tot més complicat. Jo recordo haver fet viatges a zones que ara són protegides, però en aquella època encara no ho eren. I com ens deia una vegada un guardaparques a l'Equador, ens deia, no, esto se protege solo, perquè esclar no hi anava ningú, era impossible arribar perquè era molt difícil, no?, d'arribar fins allà. És a dir, sí, per nosaltres era descobrir, fer una descoberta de la natura i gravar, i si passava un avió o si passava una moto per nosaltres ja era un desastre, no? O el que he explicat abans, en determinades zones, per exemple, de selva,
que la gent es mou pel riu, com més lluny estigui el lloc on vols anar, pitjor, perquè no paren de passar barquetes pel riu amb les seves motores i fan un soroll molt contaminant per nosaltres. Però sí. Hem descobert raconets i gent meravellós. Jo tinc aquí voy a llegir-vos un poema del Borges, diu Poema del cuarto elemento, ¿no? El dios a quien un hombre de la estirpe de Atreo apresó en una playa que el bochorno lacera, se convirtió en león, en dragón, en pantera, en un árbol y en agua, porque el agua es Proteo. Es la nube, la irrecordable nube, es la gloria del ocaso que ahonda, rojo los arrabales. Es el maelstrom que tejen los vórtices glaciales y la lágrima inútil que doy a tu memoria. Fue, en las cosmogonías, el origen secreto de la tierra que nutre, del fuego que devora, de los dioses que rigen el poniente y la aurora. Así lo afirman Séneca y Tales de Mileto. El mar y la moviente montaña que destruye a la nave de hierro solo son tus anáforas. Y el tiempo irreversible que nos hiere y que huye, agua, no es otra cosa que una de tus metáforas. Fuiste bajo ruinosos vientos, el laberinto sin muros ni ventana, cuyos camines grises largamente desviaron al anhelado Ulises de la muerte segura y el azar indistinto. Brillas como las crueles hojas de los alfanjes, hospedas como el sueño, monstruos y pesadillas. Los lenguajes del hombre te agregan maravillas y tu fuga se llama el Éufrates o el Ganges. Afirman que es sagrada el agua del postrero, pero como los mares urden oscures canjes y el planeta es poroso, también es verdadero afirmar que todo hombre se ha bañado en el Ganges. De Quincy, en el tumulto de los sueños, ha visto empredarse tu océano de rostros, de naciones. Has aplacado el ansia de las generaciones, has lavado la carne de mi Padre y de Cristo. Agua, te lo suplico, por este soñoliento nudo de numerosas palabras que te digo, acuérdate de Borges, tu nadador, tu amigo. No faltes a mis labios en el postrer momento. Qué bonito. El gran Borges. ¿Cómo hacías tú? Es interesante en tus libros cómo haces este trabajo también de investigación con los autores que escribieron, bueno, bien sobre los lugares, o sobre el lago, o sobre el mar, ¿cómo vas llegando a ellos? ¿Cómo los vas mezclando luego? Bueno, yo creo que es fruto de ya una larga vida, entonces he leído muchísimo desde pequeñita. Cuando escribo un libro, de repente algo que estaba dentro de mí encaja perfectamente. Un poema, un libro, una película, y es como un puzzle y todo va entrando. Y es eso, es el bagaje que llevas contigo y en un momento dado vas reuniendo piezas para contar las historias. Es muy bonito y muy agradable. Y si no, pues me lo tengo que currar y me documento, leo. Y bueno, como os he contado todo lo que no sé científicamente del agua, pues intento entender algo o de temas artísticos, porque la gente me dice, ¡ay, cuánto sabes! Y le digo, no, me lo preparo, me documento y luego igualmente también se disipa y se olvida. No te creas que retengo todo, tengo que repasar mis libros también. Bueno, en eso, un amigo artista, Isidoro Valcárcel Medina, dice que bueno, los artistas en general contemporáneos están más preocupados en documentar lo que hacen que en documentarse, ¿no? Y en realidad para un trabajo así de escritura o de creación en general es mucho más importante eso, documentarse uno, total, ¿no? Que no tanto sí, que documentar luego el trabajo, ¿no? A mí me gusta saberlo todo, bueno, todo lo que puedo, para luego no lo pones todo, por supuesto, ¿no? Pero necesito, y luego ya vas dejando, eliges unas cosas, desechas otras. Es como un viaje eso, por un laberinto, lo de escribir un libro.
aquí claro, vinculando trabajo con el de Eloísa, Sí, hay una porque parte, en el libro hablas el concierto de ranas, ¿no? Bueno, no, yo aquí tenía subrayado lo de la música invisible, Sí. el libro de Stefano Russomano, que habla Russomano. de un técnico de sonido danés, Paul Rasal Escobar, que se dedicó durante años a grabar la voz de los ríos de Escandinavia. ¿Le conoces? No directamente, pero sí tengo referencias. Es que hay muy sí. poco de él Sí, en sí. YouTube, no hay grabaciones. No. Te las tienes que comprar y sí. Mm. Sí, que estuvo años grabando el curso de los ríos en Noruega. Y hay grabaciones que duran como 70 minutos y uno es de la orilla derecha y la otra grabación de la orilla izquierda. Y son diferentes. No lo he comprobado, porque, bueno, él dice, ¿no?, que ponerte a escuchar esas grabaciones es como hacer un ejercicio de meditación. Tienes que concentrarte y eso es dejar que fluya el agua y te das cuenta la cantidad de cosas que pasan. Tú lo sabrás como grabadora, ¿no? En el agua, ¿no? Cuando nos has puesto esa pequeña charca, Sí. había miles y miles de seres bullendo, actuando, ¿no? Pero en un río, desde fuera, cae una piedrecita clon, va cambiando continuamente, es algo impresionante. Bueno, de eso, ¿yo por qué voy a hablar si eres tú la experta? No, pero escuchar el agua. Exacto. Sí, yo alguna vez lo que he hecho es en un río, voy caminando y voy grabando, voy bajando y voy grabando constantemente y es que no hay un segundo igual que el otro. No. El agua en un riachuelo, o incluso quedándote quieto un rato, ¿no? El sonido que hace el agua es que es tan rico y es indescriptible y es un poco como una meditación, ¿no? Te quedas aquí escuchando y no tiene fin. Es muy relajante, además. No tiene fin y vas oyendo una música increíble y es solo del agua que se está moviendo por allí y ahora hay un trocito que se remansa, como un pequeño saltito, el agua es como cuando la observas también, el agua ves una hojita que baja, se para, se va para una orilla, se va al centro, ¡boom!, se va corriendo para abajo, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, yo tenía en el catálogo, bueno, me parece que aquí está, un disco que hizo un amigo que se llamaba Historia del agua y él era como representar el viaje de una gota de agua desde que empieza en una cueva en la montaña por filtración hasta que llega al mar. Entonces él intentaba representar esto, ¿no? Y es precioso porque vas haciendo como todo un viaje, tú te imaginas sentado ahí encima de aquella gotita de agua, cómo vas recorriendo, cómo el sonido del agua constantemente está mutando, esa riqueza sonora que tiene. Y una cosa curiosa es que, claro, nosotros cuando escuchamos el agua, lo escuchamos con nuestra mente, ¿no?, nuestros oídos, y en el fondo tú estás haciendo como una filtración y que queda en tu memoria, pero no hay dos personas que escuchen igual el mismo trozo de agua, digamos, de río. Cada uno tiene un recuerdo después diferente. Y en cambio, cuando lo grabo, esto me ocurre a mí muchas veces, ¿no? Cuando grabas, el micrófono es objetivo, coge todas las frecuencias que hay allí. Y entonces cuando escuchas aquella grabación dices, no, esto no es de aquel trozo de río que yo escuché, o aquel breve, ínfimo chorrito de agua que caía. En cambio, la grabación es muy ruidosa. Y esto es muy curioso. Entonces luego, si yo quiero reproducir aquello que yo recuerdo, tengo que empezar a filtrar algunas frecuencias muy graves y ponerlas más agudas. Con el mar ocurre lo mismo. A medida que tú te acercas al mar, lo oyes diferente, aunque sea el mismo mar. De lejos, tú oyes un sonido más grave y cuando te vas acercando, oyes más el sonido agudo del agua rompiendo en la orilla. Entonces, en cambio el micrófono lo coge todo, pero tú lo vas oyendo distinto. Bueno, ahora me estoy perdiendo un poquito en la percepción del agua, pero es que es algo increíble y cómo varía y qué riqueza tiene, ¿no? Y es verdad, Eloísa, que si vas junto a un río escuchando, si caminas hacia atrás suena distinto totalmente. Sí. Claro.
Claro, porque además tú no lo estás oyendo Claro. igual. Y si tú lo oyes de lado o si tú te giras y estás frontal o hacia arriba, que entonces lo oyes mejor con tus dos oídos, te suena diferente, porque nosotros oímos direccional. Por eso tenemos estos pabellones, ¿no? Para oír sobre todo delante. A ver, nosotros cuando nos llega el sonido, bueno, los animales, ¿no? Yo no sé si os lo voy a saber escuchar igual, porque es como dices tú, que uno se documenta mucho, pero luego Luego se te olvida. luego se va olvidando porque tampoco lo sacas luego, ¿no? Pero cuando a nosotros nos llega un sonido, de un lado, por ejemplo, entra primero por un oído y luego entra por el otro. Esa diferencia pequeña, mínima, de tiempo, entre un oído y el otro, nuestro cerebro lo procesa. Pero no solo esto, sino que nuestra propia cabeza hace una sombra y altera la forma del sonido. Es decir, que el sonido que te entra por aquí y el que te entra por aquí no son exactamente iguales. Y por eso no es lo mismo escuchar algo frontal, de manera frontal, que te llega igual a los dos oídos, que cuando tú te giras lo oyes más de un lado que de otro. Esto además nos ayuda a focalizar, saber de dónde nos viene el sonido. Por eso a veces nos cuesta, cuando un sonido viene de arriba, saber que viene de arriba, porque tú no estás esperando que te llegue arriba, te estás esperando que sea lateral, que son nuestros oídos. Y bueno, y por supuesto si viene de atrás, solo sabes que viene de atrás porque no te entra ni por aquí bien, entonces te tienes que girar. O sea, es muy curioso lo que es la escucha, cuando el sonido en el fondo, si tú produces un ruido aquí encima de la mesa, es totalmente esférico la forma como se expande el sonido. No es direccional si no le pones un artilugio para que lo sea, ¿no? Hay animales, por ejemplo, grillos, saltamontes, que emiten el sonido hacia adelante y hacia atrás, pero no en los laterales. O las aves cuando cantan con el pico, fijaos que muchas veces se van moviendo. Cantan y un petirrojo lo ves cantando y va girando la cabeza hacia aquí y hacia allí, porque con su pico es direccional. Y es una forma de decir, yo estoy aquí. Bueno. Com si fos un actor, no?, que està Clar. buscant el seu públic. Sí. I a més està escoltant els altres penrotxos que estan cantant, no? I per això mouen el cap, no és estàtic. Un ocell quan està cantant s'està comunicant amb el seu entorn, no està simplement cantant. Ja dic simplement que no és gens simple cantar, però vull dir que ell està comunicant-se amb l'entorn, amb els altres ocells de la seva espècie, d'altres espècies també, que interpreten el so o el situen, etc. Muy bien. Y luego, aquí en esto, hablando de los sonidos, en el murmullo del agua, bueno, vas buscando un poco ahí esos jardines y esas fuentes. Me ha gustado mucho la parte de Roma, ¿no? Que como dice Robert Hughes, que dice que en Roma por primera vez en mi vida me sentí rodeado de agua que hablaba, ¿no? O sea, como un poco que las fuentes, dice que las fuentes son a Roma lo que los árboles son a París, ¿no? ¿Y cómo era esa ruta ahí por Roma? Que luego también me quedé con esta idea de que hubo un papa que tenía entusiasmo hidráulico, que ya el entusiasmo hidráulico no sé si hoy lo podríamos aplicar a algún gobernante. Ya. Bueno, Roma en la antigüedad, cuando era un imperio tan poderoso, le llamaban Regina Aquarum, la reina del agua, de las aguas, porque los emperadores se preocupaban muchísimo y su poder además se mantenía por la capacidad que tenían de proveer de agua a sus ciudadanos. Y Roma llegó a ser, leí un dato, no me acuerdo ahora el autor, que decía que llegó a dar más agua, o más litros de agua, que Nueva York en 1985 a sus ciudadanos. O sea, que era aquello un derroche impresionante. Y al mismo tiempo mantenían una relación con el agua de absoluto respeto. Tenían unas leyes que quien profanaba un manantial,
quien ensuciaba, quien robaba agua, porque ya había casos de corrupción, gente que desviaba las aguas para sus villas y tal, era severísimamente castigado, hasta el punto que el emperador Nerón, ese que tiene fama de que era tan malo, como se creía tan, bueno, a mí nadie me dice nada, se bañó en el manantial que proveía el acueducto de la llamada Aqua Marcia. Entonces, al cabo de poco tiempo cayó enfermo, y los sacerdotes dijeron: los dioses le han castigado porque ha profanado el agua de Roma. O sea que el agua era un espectáculo, porque construían no solo fuentes públicas maravillosas, sino había un ninfeo gigantesco que cuando llegaba un viajero a pie y entraba por la vía Apia, lo primero que se encontraba era una pared inmensa que era un ninfeo de 7 pisos, y todo era agua que caía. Entonces bebía agua, y la imagen primera que le quedaba era que Roma era una ciudad llena de agua, y luego lo iba comprobando en los baños públicos. Pero ahora todavía Roma es la ciudad con más fuentes del mundo, y me di el placer de viajar a Roma solo por visitar fuentes, con lo cual me lo pasé muy bien. La Fontana de Trevi, como todos sabéis, ya casi no se puede entrar, van a cobrar. Sí, ya están pensando cobrar pero es tan bella que yo entiendo que la gente pase allí muchísimo tiempo, ¿no? Porque es un espectáculo gratuito, sentarte allí, contemplar esas cascadas, esa imagen de Poseidón con los caballos dominando las aguas. Y bueno, es un espectáculo cuando la cierran y está seca y recoge las monedas, que sacan no sé cuántos miles y miles y miles de euros a la semana, y lo dan a una fundación infantil, me parece. O sea que las fuentes de Roma siguen siendo para mí, uno de los espectáculos más bellos, ¿no? La fuente de los 4 ríos en la Piazza Navona. Sentarte allí también en una terracita que hay delante, tomándote un café, bueno, es un espectáculo maravilloso, ¿no? Y también gratuito. Entonces, bueno, ha sido un placer ir a Roma a ver fuentes y escribir sobre ello, y documentarme sobre ello, y leer sobre estos papas que quisieron emular en el barroco a los antiguos emperadores romanos, y también llenaron Roma de fuentes maravillosas para decir: mirar, soy muy poderoso, soy tan poderoso como el emperador Augusto, ¿no? Aquí tenéis agua. Y aunque muchos de ellos también construían o renovaban los acueductos para proveer de agua a sus villas, porque eran papas, pero tenían unas villas las más lujosas de la ciudad, ¿no? Como el Papa Sixto V. En fin, que ha sido también un recorrido muy divertido. Luego dices algo ahí de que antes, ¿no?, que Séneca ya condenaba a los aristócratas de su época que digamos que competían por tener la piscina, o sea que ya había este tema de las piscinas, ¿no?, y recomendaba los baños de agua fría en los ríos o en el mar, ¿no? Sí, porque Séneca ya vio que Roma ya se estaba pasando en el plan de los placeres, del hedonismo, esos baños públicos que había, que no solo te ibas a bañar y a limpiar, había bibliotecas, había obras de arte, por ejemplo, el Laoconte y sus hijos apareció en unos baños públicos, o sea que estaba allí y se veía en la penumbra, ¿no? Entonces ibas a contemplar arte, bibliotecas, era un lugar también para tener encuentros sexuales ocasionales, había sus rinconcitos preparados para ello, o sea, eran lugares donde la vida de Roma bullía, ¿no?, los baños. Y no sé, me he ido por las ramas yo también. No, me he ido por las termas. Lo quería conectar porque con el tema que el año pasado, en el momento de la máxima sequía, aquí en Cataluña como que parecía la gran tragedia que la gente no pudiera llenar su piscina, ¿no? O sea, cuando en realidad debería ser obvio que igual una piscina, claro, es un poco un lujo absurdo, una piscina privada, ¿no? Claro, lo que pasa es que en Roma no faltaba el agua, en aquella época debía llover. Construían, no sé si había 16 acueductos vigentes que llevaban agua a Roma, había cisternas, o sea, había supervisores de las aguas, era el tema de los temas, ¿no?
digamos, el responsable de las aguas de Roma en la época de los emperadores será uno de los personajes más importantes, como luego lo fue Bernini, que tuvo ese cargo en el siglo XVIII. Entonces, bueno, el agua no les faltaba, pero Séneca, que creo que lo habías citado, se empezó a dar cuenta que Roma entraba en decadencia y las termas le parecían un lugar ya decadente. Tanto placer no puede ser bueno, y entonces empezó a recomendar los baños públicos en el Tíber, en los ríos, pero bueno, no creo que tuvo muchos seguidores. La gente seguía yendo a las termas, que eran unos lugares estupendos, aunque yo también pienso que para nuestros estándares de limpieza, no sé lo que nos hubiera parecido unas termas auténticas romanas en aquella época, pero bueno, me hubiera encantado, si por un rato hacer un viaje en el tiempo, meterme en el frigidarium primero, luego en el caldarium, luego te daban masajes. Bueno, aquello era algo maravilloso, había música también. Bueno, una vida pública i social molt interessant. Clar, en aquest sentit, les gravacions de l'aigua després també tenen com hi ha una part com quasi terapèutica, no?, d'escoltar-ho, no? O sigui que hi ha inclús gent terapèutica que treballen amb escoltar l'aigua. No sé si tu això també et funciona o has treballat també en aquest sentit. Bé, jo en aquest sentit no he treballat, però sí que m'han demanat a vegades sons d'aigua per fer això, teràpia, no? Jo el que penso és que el fet d'escoltar d'una manera activa, conscient, tant gravacions com si millor si pot ser la natura, requereix un esforç, diguem, una feina de ser conscient de que vull escoltar ara, no? I aleshores això suposa que has de crear una situació teva de calma, de silenci interior per fer l'escolta i aleshores disfrutar d'aquesta escolta. Que potser no et surt a la primera, però potser a la segona. És com fer meditació, en certa manera, però més senzill, perquè tens la teva atenció fixada en un element extern que tu interioritzes. Jo penso que és més fàcil que fer una meditació així. A vegades amb la música que et posen, a vegades no sempre funciona, no? Però que, òbviament, això t'ha de portar elements positius, ni que sigui fer una estona, i és per això que és tan bonic per la gent sortir a la muntanya si pots fer una mica d'escolta, no? Com això que es fa ara, fer banys de silenci en el bosc i abraçar els arbres, etc. En el fons el que estàs fent és escoltar i entrar dins la natura i deixar altres coses fora, i clar, això crea teràpia perquè et crea un silenci, et crea una calma. I clar, tant és escoltar aigua com escoltar el bosc. A vegades l'aigua és millor perquè el bosc, potser els ocells, hi ha qui no li agrada escoltar ocells que creen massa o són sons aguts que molesten, etc. Bueno, això cadascú ho rep d'una manera o ho percep d'una manera diferent. I l'aigua realment doncs, és crear un estat d'ànim molt relaxat, això és veritat. Sí, sí. A mí me gustaría añadir que aparte del aspecto terapéutico de escuchar una fuente, un río, que es absolutamente relajante, yo creo que hay algo muy inconsciente dentro de nosotros que nos conecta con el agua. Primero porque somos 60%, 65% agua nosotros mismos, ¿no? Pero si os habéis fijado, el agua también, aparte de relajar, nos hace felices. Nos transmite alegría. Cuando la gente llega a una playa, primero se quita la ropa. Y yo creo que en el contacto con el agua recuperas ese niño que llevamos dentro y que lo llevamos aquí muy constreñido, muy cállate niño. Siempre estamos muy serios. ¿no? Entonces llegas a la playa, te desnudas, te pones a jugar a la pelota, nadas. En fin, vuelves a ser un niño. Y lo mismo en un río, en un lago. Hay algo terapéuticamente alegre en el contacto con el agua. Una misma ducha es un placer inmenso, es algo muy habitual, pero si realmente llega a escasear el agua y nos la restringen, el darse una ducha será algo increíble.
Y no olvidemos que hay muchos miles de millones, no sé cuántos de personas, no sé si miles de millones, pero bueno, muchísimos millones en el planeta que no tienen no solo acceso a una ducha, sino al agua potable, ¿no? Entonces yo creo que cada vez que abrimos ese grifo en casa, tendríamos casi que hacer una pequeña reverencia, ¿no? Ser muy conscientes de ese tesoro que poseemos, ¿no? Y de vivir como vivimos. Claro, en ese sentido que dices que desde la antigüedad que la circulación del agua se equiparaba con la circulación de la sangre en el cuerpo, ¿no? O sea, como que de alguna manera era casi como, bueno, era vida, mismo, es la vida, ¿no? Exacto. Muy Sí. bien. Bueno, no sé si alguien del público quiere hacer alguna pregunta a María o Y a ahora, Luisa. mientras lo piensan, quería decir que, por ejemplo, en la playa, a mí me gusta mucho cerrar los ojos, estirarme y escuchar. Y entonces me da una alegría inmensa, aparte del sonido del agua rompiendo, el oír los críos. El griterío de los El niños. griterío sí. de los niños. A mí es también. es un sonido muy particular. Yo lo he intentado grabar, pero no me sale porque además siempre hay viento y me Exacto. fastidia los micrófonos. Pero es un sonido que tengo como muy interior y llegar y escucharlo da una alegría O ver a extraordinaria. un ¿no? bebé que se interna por primera vez Ah, eso es. en el agua, ¿no? En la Sí, playa. cómo Es les algo gusta el maravilloso, agua, ¿no? Que sí. va patoso, patoso. Le da miedo, a unos les da miedo, otros lloran, otros se ríen a carcajadas. Sí, Es sí. una experiencia muy bonita. Y yo creo que nosotros, cuando vamos a la playa, volvemos a retomar a ese seguramente, niño. sí. O cuando nadamos en un río. A mí me encanta nadar en agua dulce, por ejemplo, porque aprendí a nadar en un río y ese olor que hay, el de la vegetación de ribera, me acuerdo, ¿no? Yo iba en verano a un pueblo de Burgos, que el agua estaba helada en el río y había culebras y estábamos todo el día en el río y volvíamos a casa totalmente arrugados y negros. Y refrescados. Bueno, negros del sol, arrugados. Bueno, me acuerdo que mi abuela nos recibía con un bocadillo así de grande. Bueno, era la felicidad, ¿no? Sí. Pero era el agua lo que nos atraía totalmente, ¿no? Pasar el tiempo allí, en el agua. Y hablando de eso, ¿tienes algún proyecto nuevo de libro, de escribir así, siguiendo quizá el río? Porque igual que está el libro de Magris del Danubio, igual en España faltaría el libro del Tajo, el libro del Bueno, Ebro. ya existe, ¿eh? ¿Sí? Existe el del Ebro, existe el del Duero, sí, existe uno, no me acuerdo el autor, que es un amante de los ríos, él hace pesca, pero pesca y luego lo suelta. Y tiene un libro precioso sobre los ríos, no sé si es la zona de León, no me acuerdo, los ríos salvajes me parece que se llama, y expresa toda su emoción del contacto, llegar al amanecer a un río con el equipo, a ver con quién se va a encontrar, ¿no? No sé, hay muchos libros sobre ríos, pero bueno, nunca se sabe. Nunca se sabe, no nos vas a contar en qué No, va. es un secreto de momento porque el nuevo libro siempre es una idea muy difusa, no sé muy bien si saldrá adelante, entonces prefiero no contar nada. Muy bien. Perdón, no hay un micrófono, bueno, ¿se le oye de mal? No. Quiere decir que empezaron a alterar. De una forma pues muy abusiva. Total. Y creo que por lo que has contado a mí me ha quedado, ostras, pues es que ya empezó ahí la cosa. Claro. Ya empezó el empoderamiento, pues has hablado de circulación, pero es que si hablamos de circulación
de muchísimas cosas en la vida, pues hemos cambiado la circulación de muchas cosas para empoderarnos y robarlo. Totalmente de acuerdo. Pero piensa que Roma tenía muchísimos habitantes que tenían que beber. Entonces los gobernantes, sí, bueno, los pájaros bebían en el Tíber, pero bueno, sí, pero no solo fueron los romanos, que son esos genios de la ingeniería hidráulica, aprendieron de los griegos, que ellos, no se dice, pero ellos son los que ya construían acueductos. Entonces el ser humano, desde que se hizo sedentario, que hay teorías que dicen que ahí es donde empezaron todos nuestros problemas, cuando dejamos de ser nómadas y empezamos a construir ya y a cercar las cosas, esto es mío, a talar bosques, eso viene ya desde el Neolítico. Ahí empezamos a transformar ya el planeta. O sea que el cambio climático yo creo que empieza hace muchísimo tiempo, ¿no? Pero bueno, los humanos hemos sido la especie no sé, que más éxito hemos tenido. Hombre, probablemente los primeros campos de cultivo ya debían llevar algo de alguna manera. Claro. El agua, eran cercanos a los ríos, a zonas con agua y hacían llegar el agua a sus... Exacto, la irrigación es antiquísimo. Los minoicos, en 2000 años antes de Cristo, ya construyeron canalizaciones en sus ciudades cretenses, ya tenían desagües. Bueno, los etruscos ya canalizaban, desviaban aguas. El ser humano siempre ha estado pensando, bueno, ¿cómo voy a dar de beber a mi familia? ¿Cómo voy a dar de beber a mis ciudadanos? Y lo hemos alterado todo. Y ahora se nos ha ido de las manos. Pero bueno, en mi libro tampoco he querido en ningún momento, como comentaba con Eloísa, ponerme apocalíptica, ¿no? Sino celebrar el agua. Que lo leas y digas, bueno, qué maravilla, ¿no? Me voy a ir a dar una ducha, pero sabiendo conscientemente el tesoro que tengo, ¿no? O me voy a acercar a una playa. Pero sí, estamos en una situación delicadísima y complicadísima. Eso no lo niego. ¿Me escucháis? Sí. ¿Qué opináis de esta, bueno, yo digo reciente porque la he descubierto hace poco, de esta polémica del embotellamiento del agua? Porque, por un lado, parece que en algunos sitios el agua potable no es tan potable como debería ser, pero ahora dicen que el agua embotellada pues es mala porque hay como unos iones en el plástico. También, bueno, a ti, María, como narradora y como investigadora, ¿qué opinas de esto? Investigadora. Bueno, pero te tienes que investigar, ¿verdad?, para todos tus libros. ¿Qué opinas de ello? Y a ti, Eloísa, como bióloga, ¿qué te parece quizá el impacto que puedan tener estas plantas embotelladoras de agua? Hablábamos de los grifos, antes habláis de los grifos, de la reverencia al agua. ¿Qué opináis del agua embotellada? ¿Es buena, es mala, se demoniza, no se demoniza, hay intereses? ¿Qué opináis vosotras? Bueno, ¿empiezo yo? Bueno, como quieras. Bueno, yo cuando voy a un supermercado me quedo horrorizada porque todavía sigue habiendo esos botellones, además los grandes, ¿no? Yo lo que tengo en casa, yo vivo en el Penedés, tenemos un acuífero y de ahí bebemos. Entonces yo abro el grifo, pero me he comprado una jarra Brita que me filtra lo que me filtre. Procuro no pensar y bebo agua del grifo. Me parece que comprar agua embotellada ya a estas alturas, pues ¿qué quieres que te diga? No es muy... esa palabra ya tan manoseada, sostenible, ¿no? Aparte que están diciendo que contiene mucho más microplásticos que el agua que nos llega a los grifos. Es mi opinión, ¿no? Pero tampoco soy ninguna experta. Yo procuro, pero no comprar plástico. Pero es que cuando vas a un supermercado no solo es el agua. Vas a la sección de limpieza y es que te echas las manos a la cabeza. Todo va metido, productos además peligrosos metidos en plástico. Y digo, ¿a dónde va eso? Entonces al final lo que haces es procurar no pensar tampoco demasiado porque yo no dormiría entonces. No sé tú, pero es un problema angustiante ya, ¿no? Sí, no, yo por ejemplo soy totalmente contraria al agua embotellada, no compro nunca. Bueno, hay veces que no tienes más remedio, pero si he de comprarla, que sea aquellas chiquitinas, voy siempre con mi botella que voy rellenando.
Y hay otra cosa que no comprendo en este país nuestro, que nos falta tanto el agua, que yo creo que somos de los países que más derrochamos a base de botellas, pero tú te vas a un restaurante y es que no hay opción de que te traigan agua del grifo, una jarra de agua, por favor, quiero yo, no. Ya, pam, te traen la botella. Pero ahora es obligatorio, ¿no?, que te den agua. Bueno, puedes exigirla, desde luego, pero no embotellada. Tú, o sea, puedes exigir que sea del grifo, pero a ver cuántos sitios te lo dan, ¿no? Te vas, sin embargo, cruzas los Pirineos, te vas a Francia, te sientas en un restaurante y lo primero que hacen es ponerte una jarra de agua del grifo. Entonces, no sé por qué este país nuestro estamos así con esto de las botellas. Yo creo que hasta que no nos pongamos todos a decir no, por favor, que sea del grifo, no van a cambiar, no sé. Bueno, es que además te pasa esto en lugares en los que hay mucha agua buena del grifo y te siguen trayendo la botella de 1,5 litros, ¿no? Bueno, son prácticas que hay que cambiar y muchas veces este tipo de prácticas se llevan sin pensar y somos nosotros los ciudadanos los que a base de exigir lo podemos ir cambiando, ¿no? O sea, si todos nos ponemos a no comprar agua embotellada, pues al final se lo van a pensar los que se embotellan el agua, ¿no? Tan sostenible y tanta historia, pues de algún sitio sale ese agua de algún sitio sale. Pues ya, bueno, és que si ens ponemos a hablar d'estos temes ja... Sí, a més em diuen que ja hem d'anar tancant i bueno, quedem-nos amb la imatge que deia la María, claro, quedémonos con la imagen de celebrar un poco celebrar el agua, ser conscientes la poética del agua y escucharla, sí, que habla, habla mucho del agua y venerarla. Y venerarla. Sí, venerarla. Y celebrar libros como este tuyo, que nos ayudará a conocerla mejor. Y tus grabaciones, que son maravillosas. Molt bé, gràcies. Gracias. Bueno, un trago de agua ahora. Un trago de agua. De grifo, ¿no? Me imagino.